más o menos, ¿usted cuántos años ella tenía? Y ahí ya cuando nosotros nos entregamos, yo tenía 24 años. 24. Hasta el momento, ¿cuántos años entonces me decía de la 61 que tengo, 24? como 38, algo por ahí. 38 años asistiendo a la iglesia. Sí, Ahora, en este andar siempre hay altibajos, uno como que, porque es muy difícil seguir los caminos de Dios y llevarlos y cumplirlos. sí, Entonces, háblanos un poco de porque se permanece, porque sí, lo que nosotros aprendimos y que nos enseñaron por la palabra, Sí, así. es que el Evangelio es eterno, el llamado de Dios es para siempre, la salvación es para siempre. Entonces cuando nos explicaron esto, entonces uno ya entendió que en esta vida vive, que crece o nace, crece, reproduce, envejece y tiene que irse después de un tiempo. Entonces, pero todo este tiempo debe de prepararse para el final, para irse a la eternidad. Entonces, por eso lo hemos tomado así tan serio y con tanto amor, con tanto cariño, vivir con Dios todos los días de nuestra vida. Yo me siento contento y todo, con esa esperanza, con esa fe, que si mañana terminan nuestros días, pues entonces entramos a la etapa de la eternidad, de la vida eterna, en lo que Dios ha ofrecido. Siempre en los problemas, en las dificultades de la vida, pues, ¿usted ha visto el respaldo de Dios? Pues sí. No ha palpado, ha dicho, ha sido otra cosa sino Dios. Así es. Digamos, Dios no se ve porque Él es espíritu, dice, y no se ve porque, digamos, Él sea espíritu, sino por lo que nosotros estamos en carne y todavía no podemos ver lo que es espíritu. Por eso Él dice que cuando Él se manifieste y le veremos tal como Él es, porque entonces ya tomamos otro cuerpo nosotros. Pero es precioso, entonces, es precioso cuando uno entiende las cosas del Señor y se dispone a seguir. Entonces, para permanecer, yo siempre he pensado que uno no debe descuidarse. ¿Descuidarse de qué? De sus deberes, de sus responsabilidades con Dios, de asistir a los cultos, de orar, de cantar. Entonces, si uno no descuida esto, siempre va a estar ahí permanente. La lluvia que ahora cae, ¿no? Así es. Tener la planta viva. Viva, húmeda, viva. Entonces, como decíamos, Dios no se ve, pero sí se siente. A nosotros siempre nos pregunta la gente y entonces le decimos, que puede decir, a uno le da hambre, ¿no? A uno le da hambre y le da fuerte hambre y dice, oh, con este hambre me como que no más. El hambre no se ve de qué porte es, pero la persona lo siente. Y como lo siente, entonces tiene que buscar mitigarlo. Como la sed se siente, no se ve, pero se siente. Entonces Dios es así. Entonces uno siente el favor de Él, la guía de Él, la luz de Él, la protección de Él, el cariño de Él. Dios siempre pues, nos pide de que cumplamos sus mandamientos y vivir en un mundo muy contaminado, donde hay mucho pecado. Muchas veces se imposibilita, se hace difícil ese caminar. Lo digo porque yo lo he vivido en carne propia y tengo un poco más de ese conocimiento. O sea, ¿cómo hacer para uno vivir alejado del pecado? Claro, ya me lo dijo de que hay que estar en la iglesia, pendiente, pero a veces no solamente eso. Se necesita, Dios es tan sabio que ha hecho al ser humano con todo lo necesario. El ser humano tiene lo que Dios le ha dado y lo que se conoce como el libre albedrío y la decisión. Dios respeta eso del hombre. Entonces, cuando el ser humano
valora, por allí tiene que pasar, valorando entre las dos cosas, ¿dónde le conviene mejor? Si hablamos de la eternidad y nos preguntan, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Entonces uno dice rápido, pues no, yo la quiero pasar con Dios. ¿Por qué? Porque con Dios es mejor. Dios ofrece en su proyecto mejores cosas, lugares bonitos, preciosos para sus hijos. Pero si hablamos del otro, entonces hablamos ya del infierno, del tormento, del dolor, de la angustia, del fuego, del gusano que nunca se apaga y donde es el tormento para el alma. Entonces uno se pone a valorar, si aquí disfruto 50, 60 años, pero para que mi alma se pierda para siempre y estar atormentada en ese lugar, ahí valoro, entro a valorar, entro a considerar. Entonces, ¿dónde debo yo ir? Y comienza uno a valorar. Cuando uno comienza a darle estos valores, entonces le comienza a encontrar la otra razón. ¿Por qué continuar? ¿Por qué asistir? ¿Por qué buscar a Dios? Muy bien. Entonces, amigo, ahí hay un tips muy importante para quienes pues no damos ese valor. Pues si queremos vivir en el infierno, vivir eternamente pues con Dios, hay que saber diferenciar esas dos cosas. Mi papá es una persona que siempre ha estado activa en la iglesia y ha aprendido muchas cosas, tiene mucho conocimiento. No sé por qué, yo pienso que a veces tiene hasta más conocimiento que los propios pastores. ¿Por qué usted no siguió esa línea del pastorado, papá? O sea, me llama un poco la atención. La atención, sí. Ajá. Bueno, hasta ahora nomás, hace unos 5 años me decían, hermano Edison, ¿no quieres ir al ministerio? Y yo le decía, no siento. ¿Qué no siente? Como ese llamado de Dios para ir, para salir. Pero los que han ido, se han atrevido sin sentirlo, ¿será así? Muchos sí, y otros han sentido el llamado. Y entonces a mí desde muy pequeño, bueno, más antes, los pastores siempre estaban pendientes y yo siempre decía esto, pues no siento, ¿no? Porque cuando uno siente a Dios, siente que Dios lo acaricia, le quebranta, y por eso uno llora y por eso uno todo. Entonces acá yo me habían enseñado de que el llamado Dios lo hace sentir al corazón. Entonces yo esperaba algún día alguna cosa así, y por eso siempre decía cuando me preguntaban, yo les decía, no siento que Dios me llame. Entonces yo quería siempre sentir para ir seguro, porque eso era lo que había entendido, que para ir al campo o al trabajo ministerial uno debe ser llamado, porque si Dios lo llama, Dios lo va a llevar, lo va a respaldar. Entonces yo esperaba eso, ir seguro, no ir por mi propia voluntad, impulso, emoción, pues no. Entonces eso más o menos me detenía y me detiene. Pero conjugando la pregunta y mirando, yo siempre he sacado otra conclusión, como por qué no he podido sentir el llamado, porque desde acá de la congregación hemos podido trabajar como casi más fuerte si hubiese sido ministro. Hemos trabajado mucho para la obra del Señor en todos los comités, hemos adoctrinado, hemos discipulado a muchos hermanos y entonces hemos trabajado. Se ha hecho entonces un trabajo bastante fuerte, casi como estar pastoreando, ¿no? Sí. Y a muchos le ha servido también ese mensaje. De mucho bien, porque ahora me lo hacen notar, ahora me dicen, me aprecian, ahora me cuentan los mismos pastores jóvenes que están en la obra. En la familia Apreciado hay algunos pastores. Algunos pastores, sí. Eso ha sido como una bendición en la familia, ¿no? Así es. Y entonces ellos me cuentan cómo aprendieron de nosotros, cómo aprendieron de mí.
la doctrina, la palabra del Señor, y eso hasta el día de hoy los mantiene fiel y firme en el camino sirviendo. Entonces yo digo, si yo hubiese salido a la obra, no hubiese quedado en la congregación compartiendo con todas estas personas así.